Pues hola a todos. Vamos a empezar pues a ver toda la parte de lo que es el dinero a la manera de Dios. Em, Todo como a Él le gusta que manejemos el dinero, como a Él le gusta que tratemos todos esos temas que normalmente en la iglesia no se tratan, que normalmente de hecho, ni siquiera nos gusta tratarlos en muchos lugares. Es rara la vez que hablamos de dinero y de cómo se maneja. Entonces, esa parte es una parte importante que debemos de tomar en cuenta siempre, que tenemos que considerar y que definitivamente a Dios le importa. A Dios le importa porque ya lo vamos a ver de manera en la Biblia, cómo Él habla de todos estos temas que normalmente nosotros pues pensamos o espiritualizamos y pensamos que Dios no está metido en ese punto. Pero lejos de eso, vamos a descubrir que está más metido de lo que todos podemos imaginar. Entonces, lo primero que a mí me encantaría platicarles es una especie como de historia, como de cuentito, eh, pero que a lo mejor muchos se van a identificar con ese cuentito. Y vamos a suponer que hay un matrimonio que está teniendo muchas dificultades, que están pensando en separarse, divorciarse. Y bueno, pues él resulta que pues empieza a arreglar todo lo que son pues, papeles y trámites y cosas. Y en esos papeles y en ese buscar, pues va a encontrar pues recibos, a lo mejor de el pago del hospital de cuando nació el primer hijo, o va a encontrar, pues no sé, un papel de cómo pagaron el primer coche, o cómo compraron la primer casa, o cómo, no sé, cualquier cosa, una sala, y recibos que vas guardando, ¿no? Y entonces él se da cuenta que tiene una historia con su esposa. Él se da cuenta que realmente, pues hay mucho más de fondo, ¿no? Que un pleito, en fin. Y viendo esas notas y viendo todos esos gastos que han tenido a través de los años, se da cuenta de dónde está su corazón. Y él determina, gracias a revisar todos esos gastos, determina que vale la pena si se esforzaron tanto por tener esas cosas o por pues, pagar cuentas, etcétera, vale la pena salvar ese matrimonio. Y él se da cuenta de dónde está su corazón. A través de eso, habla con su esposa y le pide que pues lo intenten, que lo intenten porque han trabajado mucho en ese matrimonio durante muchos años, pero él se da cuenta gracias a los gastos que él ha revisado, a los gastos que él ha tenido, que ellos han hecho, que ellos han tenido a lo largo de su vida matrimonial. Entonces, ¿por qué les platico esto, no? Porque cuando nosotros vemos nuestras finanzas, nosotros encontramos en dónde están nuestras prioridades. Definitivamente gastamos en lo que nos importa, no gastamos en lo que a lo mejor debemos de gastar, pero sí gastamos en lo que nos importa. Y la palabra de Dios creo que es muy clara, ¿no? En ese aspecto. Y entonces podemos empezar por ver qué dice Dios sobre el dinero, ¿no? Vamos a empezar a ver cómo habla Dios del dinero, porque, insisto, pensamos y tenemos eh, la idea equivocada de que Dios no está interesado en nuestras finanzas, que Dios nada más está interesado en lo que es nuestro espíritu, nuestra comunión con Él, pero no, realmente Dios está interesado en nuestras finanzas, en nuestro dinero, y en todo lo que ello implica, todo lo que el dinero implica. Eh, Nosotros tenemos que empezar a conocer a Dios en ese aspecto.
¿Por qué? Porque siempre nosotros muchísimas veces oramos por nuestras necesidades, ¿sí? Pero, pero tenemos que conocer que el Señor está interesado en nuestras finanzas, en nuestra economía, en nuestras necesidades, ¿cierto? Déjenme, me cambio de, ya. Y obviamente, al estar interesado en todo lo que se relaciona con nosotros, una de esas cosas, y muy importante, porque sabemos que es muy importante, es que está interesado en nuestro dinero, porque es la manera que Él tiene para proveernos de todo lo que nosotros necesitamos. Entonces podemos de entrada ver aquí en Romanos, dice, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Romanos 11:36. La Biblia nos enseña que todo lo que tenemos proviene de Dios y debemos de reconocerlo con humildad. Esto quiere decir que Dios es el que nos va a proveer. ¿Y cómo es que nosotros obtenemos provisión? Por nuestro trabajo, por, no sé, algunos tendrán la fortuna de heredar, otros, no sé, les caerá la lotería, no sé, pero Dios definitivamente tiene manera de proveernos esos recursos para que nosotros podamos estar bien, porque Él sabe perfectamente bien que los necesitamos, ¿sí? En la versión Dios habla hoy o del lenguaje actual, en la Biblia, este es mucho más claro porque dice, en realidad, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Y así que alabemos a Dios por siempre. Aquí vemos que absolutamente todo, y en ello está incluido el dinero, ha sido creado por Dios. Tratemos en este curso de quitarnos un poco la parte, ah, el satanizar un poco el dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se nos ha enseñado que los ricos eh, seguramente obtuvieron su riqueza de mala manera. Eh, Nos han enseñado que el dinero, pues a lo mejor no es tan bueno porque eh, te puedes desviar o te puedes alejar del Señor si tienes dinero. Nos han enseñado que los pobres les pertenece el cielo. Tenemos que alejarnos de esas ideas. El Señor quiere que nos alejemos de esas ideas. ¿Por qué? Porque esas son ideas que nos han metido en la cabeza. Esas son ideas que nos pueden separar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El dinero no es malo. Y vamos a encontrar también en este estudio por qué el dinero no es malo y todo lo que Dios quiere que hagamos con el dinero. Y esa es la parte que es más importante. ¿Por qué? Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. ¿Y para qué? Para darle la gloria por siempre. ¿Sí? Ok, entonces, lo primero que nos enseña la Biblia es que para Dios el dinero no es un tema secundario, de verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla de dinero, de finanzas, toda, en la palabra de Dios vamos a encontrar muchísimos temas de dinero. Tan es así que, espérenme, aquí está. Podemos encontrar en la Biblia más de 2.350 versículos que hablan de dinero y de posesiones. Fíjense qué tan relevante puede ser el tema del dinero
que el Señor habla 2350 versículos con referente al dinero. Y si vemos la diferencia, habla 500 versículos sobre la oración y otros 500 de la fe. Hay una distancia enorme, hay una distancia gigante entre la cantidad de veces que hablan del dinero y la cantidad de veces que hablamos de posesiones y de posesiones, de que habla de oración y que habla de fe. También nos habla de deudas, de la importancia de buscar asesoramiento, nos habla de honestidad, nos habla de cómo y por qué dar o donar, nos habla de los trabajos, de la generación de ingresos, nos habla de inversiones, nos habla de nuestros hijos con respecto al dinero, porque también están involucrados. Nos habla de cómo trabajar con ellos en este tema. Nos enfrenta al hecho de cómo gastar. Nos enseña a hacer análisis y la preparación de un presupuesto familiar. Y algo que podemos reconocer todos que es muy importante, pero que es muy difícil poner en la práctica, ¿sí? Y él nos habla de todo esto en la palabra. Nos habla también del diezmo, de la ofrenda y de la primicia, que pocas veces se toca ese tema en la iglesia, muy pocas. Entonces, todo eso tenemos que conocerlo, tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque si para el Señor es tan importante el tema del dinero, que habla más de 2300 partes de la Biblia hablan sobre él, me queda claro, a mí por lo menos, que es un tema muy importante para él y que nosotros tenemos que aprender de manera, pues diría que básica, para poder agradarle. De verdad es muy importante y tenemos que aprender de él. Tenemos que muchísimas veces eh, checar todo lo que hacemos con respecto al dinero, porque el Señor dijo que Él desea que conozcamos su perspectiva acerca de esta área que es tan crítica en la vida de todos. Si nosotros nos podemos saber, muchísimos de nosotros batallamos con el tema del dinero, con el tema de los ingresos, con el tema del pago de una deuda, con el tema de, y también eso nos enseña el Señor en la palabra. Todo eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Y lo habla tanto porque de verdad es muy importante. Es crucial e importantísimo conocer los principios bíblicos por tres razones. Vamos a tratar la primera. La primera de ellas es la forma en que manejamos el dinero afecta nuestra relación con el Señor. Y todos vamos a decir, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo va a afectar? En Lucas 16:11 podemos encontrar que pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si yo me voy a, a la versión del lenguaje actual, que para mí es muy clara, es una traducción muy clara, dice, si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Esta parte es sumamente importante, porque Dios y Jesús en este versículo iguala nuestra manera de manejar el dinero con la calidad de nuestra vida espiritual. Y vamos a ver por qué.
Si manejamos nuestro dinero de acuerdo a los principios de las escrituras, nuestra comunión con el Señor se va a fortalecer. Creámoslo o no, es una parte importante. Y ahorita vamos a ver por qué. Si manejamos nuestro dinero de una manera infiel, nuestra relación con Jesús va a verse deteriorada. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir los principios financieros que Dios nos da para acercarnos a Cristo. Si Dios nos habla tantas veces en su palabra del dinero y nos está enseñando de muchísimas maneras cómo nosotros tenemos que manejar las finanzas en nuestra vida, tenemos que pensar que el Señor se tiene que agradar de cómo nosotros nos manejamos financieramente. Y la parte que es vital es que tenemos que agradar a Dios. Es muy importante. Obviamente, una de las cosas en las que tenemos que agradarle es con nuestras finanzas y la manera de manejar nuestras finanzas de acuerdo a lo que Él ha estipulado en su palabra. El punto número 2. Las posesiones compiten con el Señor. Y lo vemos en Mateo 6:24, que dice, ninguno puede servir a dos señores. Vamos a ver este punto. Las posesiones son el principal competidor de Cristo en obtener el señorío de nuestra vida. Y Jesús nos habla que tenemos que escoger si servir solamente a uno de estos dos señores, el dinero o el Señor. ¿Cuántas veces dejamos de ir a la iglesia porque nos salió un trabajito el domingo o el sábado? ¿O cuántas veces dejamos de orar porque, híjole, se nos hizo tardísimo en el trabajo y, ay, pues ya no nos dio tiempo a levantarnos, mejor me duermo media hora más porque tengo muchísimo trabajo y tengo que ir a hacer cobranzas y todo? ¿Cuántas? Son muchísimas. ¿Cuántas veces, un ejemplo, déjenme pensar rápido? Eh, un ejemplo, ¿cuántas veces ah, decidimos comprar algo sin siquiera haberlo consultado con el Señor? Y estoy hablando desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes, como puede ser una casa, como puede ser una inversión. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces nos acercamos en oración a decirle, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto con el dinero? ¿Cuántas? Y esto nos lleva al tercer punto, que es que muchas de nuestras vidas giran alrededor del dinero. Mucho de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque realmente estamos muy preocupados por las finanzas. Realmente siempre estamos muy preocupados por tener más dinero, por tener más en qué gastar, porque, no sé, por tener cosas, por, y me voy a ver un poco grotesca, ¿cuántas veces queremos impactar a gente por medio de lo que tenemos, de lo que el Señor nos ha permitido tener?
porque no logramos entender que es el Señor el que nos permite tener lo que tenemos. Y queremos nosotros impresionar a la gente con lo que tenemos. Entonces, aquí nuestra vida, que muchísimas veces gira alrededor del dinero, en Isaías 55:8 podemos ver cómo dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Si yo me voy a la versión del lenguaje actual, dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. ¿Cuántas veces preguntamos al Señor qué hacer con nuestro dinero? Realmente no lo preguntamos. Realmente no lo consideramos. Y ahí es donde empezamos a ser, pues pudiera ser un poco infieles con el Señor, ¿no? Porque Él es el que nos da los recursos, Él es el que nos provee. Y muchísimas veces terminamos diciéndole, a ver, Señor, yo te entrego mi vida, pero las finanzas es así, yo sé perfecto qué hacer con ellas. Yo sí sé cómo invertir, yo sí sé qué tengo que comprar, yo sí sé, yo sí sé. Entonces yo te entrego mi vida, pero las finanzas, pues no. Las finanzas es así porque yo me las arreglo sola. Pues sorpresa, sorpresa, porque no es así. La palabra nos enseña que todo lo que tenemos proviene del Señor y es dado por Él y es para servirle a Él. Espero que podamos entender ahorita un poco más de cuál es la importancia que tiene el dinero en nuestra vida y en nuestra relación con el Señor. Espero que de verdad podamos empezar a ver todo lo que afecta el dinero en nuestra relación con el Señor. Y la palabra de Dios nos dice que aprendamos a estar contentos, contentos con todo lo que el Señor nos da, contentos con esa provisión, contentos con todo lo que tenemos, fijarnos en todo lo que el Señor nos ha entregado y no en lo que nos falta tener. Tenemos que aprender a estar contentos, ¿sí? Esa parte es vital, es muy importante. Gracias a Dios, el Señor nos dio la Biblia y nos dio más de 2350 versículos para aprender cómo manejar el dinero, cómo, cómo recibir ayuda de parte del Señor. Tenemos dos alternativas que son muy importantes, ¿sí? Podemos ir a la Biblia a encontrar qué hacer en todo momento y más relacionado con el dinero, o podemos pedir ayuda a gente que no conoce la palabra y que muchas veces pensamos que tienen la respuesta correcta porque ellos estudiaron, porque ellos saben más y realmente muchísimas veces esas gentes a las cuales les pedimos ayuda están probando con nosotros si eso funciona o no funciona. La manera en que la mayoría de las personas maneja el dinero es completamente opuesta a los principios financieros de Dios, completamente opuesta. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que
de verdad buscar al Señor para nuestras finanzas. Buscar al Señor en todo momento, en agradar con nuestras finanzas. Aprender a estar contentos, como dicen Filipenses, porque Pablo lo escribe. No lo digo yo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer, ay, espérenme, padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Entonces, sigue y dice, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también sé lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Esta es en la versión del lenguaje actual. Esta parte que les leí, Filipenses 4, 11 al 13. ¿Qué nos dice Pablo? Si ustedes se fijan y vamos a ir viéndolo con la palabra, Pablo, pues es que él nunca dejó de trabajar, él compartía la palabra, él iba y formaba células, formaba iglesia, pero él trabajaba. Y yo les puedo garantizar que en todo momento, él, primer lugar, era contento y en segundo lugar, él sabía de dónde provenía lo que él tenía. Y sabía perfectamente bien que el Señor no lo iba a dejar. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a través de este curso que vamos a ver. Aprender que el Señor es nuestro proveedor, aprender a confiar, aprender a estar contentos, porque estar contentos de verdad se aprende. A estar contentos es una cosa que nosotros tenemos que aprender a hacer porque se nos va olvidando cómo estar contentos con tanto problema, con tanta situación, con deudas, con finanzas, con que no me alcanza para la colegiatura, ya no me alcanza para la hipoteca, ya no me alcanza para el súper. No, hay que aprender a estar contentos porque el Señor es el que tiene el control de todo eso. Hay que aprender a estar contentos. El contentamiento se aprende. No se aprende o sea, nacemos felices, ¿sí? Pero el contentamiento se aprende. El contentamiento se aprende a través de confiar en el Señor para nuestras finanzas. El contentamiento se aprende a través de esa paz que nos da el saber que el Señor tiene control de absolutamente todo. Pero ¿qué sucede? Tenemos que darle el control de nuestras finanzas. Tenemos que ser fieles en esa parte. Tenemos que aprender que el Señor es fiel para sostenernos, pero también nosotros tenemos que aprender a ser fieles con lo que el Señor nos entrega, a ser fieles con las enseñanzas que Él nos da sobre las finanzas, sobre los recursos, sobre a ser fieles. ¿Para qué? Para tener una relación cercana con Él, para agradarle, porque ahí también le agradamos, para no sacarlo de nuestras decisiones, para que Él no sea un área de nuestra vida en la cual nosotros nos alejamos del Señor. Y le decimos, aquí no entres, ¿eh? Porque aquí yo sí sé qué hacer.
La realidad es que no sabemos. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que agradar al Señor, tenemos que de verdad decir, y si nos vamos a rendir y vamos a rendir nuestra vida al Señor, ¿qué parte tan importante es rendirle nuestras finanzas y nuestras decisiones? E insisto, aprender a estar contentos en toda decisión, porque el Señor también nos dice que Él sabe cuáles son los planes que tiene para nosotros y son planes de bien y no de mal. Y en eso también está involucrado el dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, tú eres rey de mi vida. Yo te entregué mi vida, pero también te quiero entregar todas las áreas. No nada más mi área espiritual, no nada más mi relación con la familia, no nada más mi relación con mi marido o con mi esposa. No, yo le tengo que entregar todo. Y en esa entrega es la parte financiera. No podemos sacarlo de la ecuación. Y tenemos en esa entrega, tenemos que aprender a estar contentos, confiados, tranquilos, en paz, sabiendo que Él tiene control de absolutamente todo lo que nosotros tenemos y hacemos. Y esa parte de verdad nos falla. De verdad sacamos a Dios de esa ecuación. Y es tan importante, pero tan importante. Yo creo que es la parte más importante. De verdad lo digo. ¿Cuántas veces nos ponemos de mal humor porque no cobramos un dinero? ¿Cuántas veces nos enojamos con un hijo porque nos hizo hacer un gasto de más? ¿Cuántas veces nos enojamos con el marido o con la esposa porque no supieron administrar X o X cantidad de dinero? ¿Cuántas? Tenemos que aprender a ver que esa relación que tenemos con el Señor se ve afectada por la parte financiera y tenemos que aprender a manejar el dinero como el Señor quiere que lo manejemos. Estar contentos, aprender, aprender a dar gracias en toda situación, en toda. Así como dice Pablo, en la abundancia y en la escasez. Hay que aprender. Y hay que aprender a vivir y entregarle nuestra vida completa al Señor. Y no dejar esta área que es tan importante afuera. Y decir, de esta yo me encargo. ¿Por qué? Porque cuando lo necesitemos, lo primero que vamos a hacer es ir a orar al Señor para que nos dé los recursos. Y yo me imagino, y no lo sé, pero yo me imagino que el Señor estará en su trono diciendo, pues no que tú sabías manejarlo, no me lo entregaste, no me lo diste, tú sabías cómo hacerlo, porque tú me lo dijiste. ¿Por qué tenemos que esperar a que las cosas sucedan para darnos cuenta que esa área también se la tenemos que entregar a Dios? Esa es la importancia de que nosotros veamos todos estos versículos y todas estas enseñanzas que el Señor nos da sobre nuestros recursos y sobre todo aprender a manejarlos como Él quiere que lo hagamos, porque Él es el que nos los da. Y tenemos que ser fieles con lo que Él nos está entregando. Y eso incluye las finanzas, incluye el dinero, incluye recursos, incluye muchísimas cosas. Incluye diezmos, incluye ofrendas, incluye salarios, incluye
todo en la vida, todo. Entonces, el propósito realmente de este curso es ayudarnos a aprender los principios bíblicos del manejo del dinero y las posesiones. Veremos maneras prácticas de integrar todos estos principios a nuestra vida. Y a medida que los apliquemos y los pongamos en práctica, ustedes mismos lo van a ver, que van a estar más cerca del Señor, más cerca de Cristo, porque vamos a someternos a Él de manera completa. Y vamos a aprender a estar contentos y a poner en orden nuestras finanzas. Importantísimo. ¿Por qué? Porque normalmente es un área que tenemos muy desordenada, muy desordenada. Tan es así que tenemos deudas. Tan es así que pedimos dinero prestado. Y también habla de eso el Señor. Tan es así que siempre oramos por algo y muchísimas veces oramos porque tenemos una necesidad económica, una necesidad que se resuelve con dinero. Hasta para una cirugía, ¿eh? Se resuelve con dinero. Entonces, tenemos que entender la importancia que tiene las finanzas en nuestra vida y en nuestra relación con el Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en este curso. Aprender a rendir nuestras finanzas al Señor, pero de acuerdo con ejemplos que Él nos da en toda la palabra, insisto, desde Génesis hasta Apocalipsis. De verdad, es impresionante. Y ustedes mismos lo van a ir descubriendo, ustedes mismos lo van a ir viendo. Y van a decir, esto nunca me había fijado. O esto que dice la palabra, caray, nunca lo había visto de esta forma. De verdad, es muy importante que rindamos todo al Señor y que aprendamos a ser contentos y a dar gracias en toda circunstancia, en toda. Por último, yo quiero platicarles. La sociedad dice, Dios no tiene nada que ver con el manejo de dinero y mi felicidad se basa en poder permitirme el nivel de vida que yo anhelo. Eso es lo que dice la sociedad. Pero ¿qué dice la Biblia? Conforme aprendamos y sigamos los principios bíblicos del manejo del dinero, nos acercaremos más a Cristo y aprenderemos a estar contentos en toda circunstancia. Hay diferencia, ¿verdad? Ahí podemos ver claramente la diferencia. El Señor de verdad quiere una iglesia próspera, quiere una iglesia, y al decir una iglesia próspera me estoy refiriendo a cada uno de nosotros, porque nosotros somos una iglesia con pies y piernas y que camina y que vamos dando testimonio en todo lugar y a todos lados donde vamos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el Señor quiere que la gente nos vea y diga, ay, no, yo no quiero estar como ese cristiano? Míralo, qué amolado está. ¿O qué creen? Que el Señor quiere que digan, porque su palabra así lo dice, que somos bendecidos, ¿cierto? Que somos embajadores de Dios en la tierra.
Yo no conozco ningún embajador pobre, ni uno solo. Y nosotros somos embajadores de Dios en la tierra. El Señor quiere, porque somos un testimonio viviente, quiere que seamos un ejemplo de lo que es rendirle nuestra vida completa al Señor. Y en eso está el dinero. Es un tema que no se toca, es un tema que a mucha gente le incomoda hablar de él, es un tema que causa controversia, que muchísimas veces causa enojo, pero es un tema muy importante. Y es un tema del cual se tiene que hablar y que nosotros tenemos que conocer para poder conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Dónde quiere Dios que invirtamos? ¿Qué quiere Dios que tengamos? Que compremos, que paguemos. ¿Qué quiere Dios? Pero tenemos que rendirle nuestra vida completa al Señor. Y este tema incómodo para mucha gente, necesario para otros, que tenemos que aprender qué dice la Biblia con respecto al dinero. Yo de verdad quiero que aprendamos. Y digo aprendamos porque yo estoy aprendiendo con ustedes al hacer este curso. De verdad yo estoy aprendiendo. Nunca hubiera pasado por mi cabeza. Yo sabía que eran muchísimas las menciones que hace Dios sobre el dinero en la palabra, pero nunca hubiera imaginado que eran más de 2.350 veces. Y hay muchísimos ejemplos, muchísimas historias que vamos a ir viendo. Muchísimas. En un Abraham, en un José, en un Josué, en el mismo pueblo de Israel. Entonces, es de verdad vital que aprendamos a hacer las cosas a la manera de Dios y de rendir absolutamente todo al Señor. Vamos a aprender de verdad porque hay cualquier cantidad. Y yo se los digo con todo mi corazón, yo estoy aprendiendo. El yo tener que estudiar todo esto para podérselos transmitir me está enseñando a mí. Y una de las, y lo tengo que decir con pena, una de las cosas que vi claramente es que yo no le he rendido todo mi dinero a Dios, ¿eh? Le rindo una partecilla, pero toda completa, no. Y eso es terrible. Y muchas veces me puedo preguntar, ay Señor, ¿por qué esto no? ¿Y por qué se cierra esta puerta? ¿O por qué? Y luego, ahora me estoy dando cuenta que a lo mejor mis planes no son sus planes, ¿eh? Y a lo mejor lo que yo tengo planeado hacer con un recurso que Él me dé, no es precisamente lo que Él quiere que yo haga. Y entonces tengo que preguntarle, ¿qué quieres que haga con esto? Y entonces las cosas pueden ser diferentes, porque el Señor de verdad quiere que seamos un testimonio viviente, que nuestra vida se le antoje a la gente, a todos aquellos que no creen en Él, a todos aquellos que no han rendido su vida a Él. Oímos tantas cosas, por lo menos yo que trato con cualquier cantidad de gente que no tiene que ver con Dios, que no le ha rendido su vida, que ni siquiera se le ocurre, de verdad, yo oigo
tantas barbaridades como ustedes no tienen una idea de todo lo que la gente hace para tener dinero. Y estoy hablando hasta de, yo qué sé, el ritual de, voy a poner un ejemplo, en México se usa, ¿eh? Aquí dicen que en Año Nuevo, dependiendo el color de los chones que traigas, de la ropa interior, es lo que vas a traer. Si es rojo es amor, si es amarillo es dinero, si es azul no sé qué, o sea, la verdad no me lo sé. Pero la gente sí se los pone, la gente sí se pone el chón de ese color. Y yo digo, híjole, es más fácil pedírselo a Dios que ir a comprar el chón, la ropa interior. Es más fácil. Y sin embargo, ahí tenemos, de verdad, no sé cuántos rituales de Año Nuevo que acaba de pasar. ¿Cuánta gente vemos? Yo no sé allá, pero aquí, en todos los mercados, de verdad, en todos, hay mínimo un pasillo de hierbas, brebajes, piedras para atraer dinero, para atraer amor, para atraer... Yo digo, ¿y luego? ¿Que no es más fácil ir al Señor? ¿Que no es más fácil rendirle nuestra vida al Señor que andar yendo al mercado a comprar, no sé, una piedra que tienes que poner en tu casa para que el dinero llegue? Rindamos nuestra vida completa. De verdad espero poderles transmitir en estas clases qué dice Dios del dinero. Espero poderles transmitir y que ustedes queden convencidos de que es tan importante rendirle este punto que normalmente sacamos de la ecuación al Señor. De verdad lo espero, porque estudiándolo me he dado cuenta de lo importante que es. Y de verdad, no sabía que era tan importante. No me había dado cuenta. Pero espero poderles transmitir la importancia que este punto tiene. No solamente para que prosperemos, sino porque tenemos que agradar al Señor en todo momento. Y porque no se nos puede olvidar que de verdad, de todo lo que el Señor nos dé, vamos a entregar cuentas, ¿eh? Y una de esas cosas es el dinero, son los recursos, y nos van a pedir cuentas. Es importante que lo consideremos, es importante que estemos conscientes de su importancia y de cómo agradar a Dios también en ese renglón de nuestra vida, y que no espiritualicemos el dinero. El dinero es dinero y depende de cómo nos manejemos con él, de ahí depende el, el que nosotros pues agrademos al Señor. Entonces, esta fue una pequeña introducción. La siguiente clase vamos a empezar a profundizar más, vamos a ver de verdad lo que es el diezmo, la ofrenda, la importancia del dinero en la iglesia, y vamos a aprender que todas las cosas que el Señor quiere que hagamos con esos recursos, que Él nos da, que esa es la parte más importante, vienen de Él y Él nos los entrega para que seamos administradores de ello. Pues chicos, es todo por hoy. Espero que les haya agradado, espero que les haya interesado y que
pues nos veamos el miércoles que entra para seguir aprendiendo de este tema que de verdad a mí me impacta porque sí que es importante. Listo.